Es el metal que relacionamos con la fuerza. La columna vertebral de nuestros rascacielos. Lo extraemos, lo forjamos e incluso nos lo comemos. Sirve para fabricar las armas que cambian el curso de una guerra. Pero también es un elemento clave para colorear nuestro mundo. Y está vivo, con una fuerza natural tan sorprendente como su poder. Hoy, en Maravillas Modernas, la historia secreta del hierro. Maravillas Modernas. Buenos días. En el programa de hoy les presentaremos el acero. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el acero? Acero se denomina a las aleaciones del hierro con el carbono y otros elementos, que al calentarlas a altas temperaturas pueden ser sometidas a la deformación plástica por laminado, estirado, forjado y estampado. En primer lugar, le responderemos a la pregunta de cómo se fabrica el acero. El acero se elabora primordialmente por la transformación del hierro fundido en forma de aravio. La tarea de transformación del aravio en acero se reduce a la extracción de las cantidades sobrantes de silicio, manganeso y las impurezas nocivas que contiene. Esta tarea se puede llevar a cabo porque el carbono y las otras impurezas bajo la acción de altas temperaturas se unen con el oxígeno de un modo más enérgico que el hierro y pueden extraerse con apenas pérdidas insignificantes de hierro. El carbono del aravio, al reaccionar con el oxígeno, se transforma en el gas monóxido de carbono que se volatiliza. El acero se puede obtener a partir de dos materias primas fundamentales: el aravio, obtenido a partir de mineral en instalaciones dotadas de alto horno, proceso integral, o las chatarras tanto férricas como inoxidables. El tipo de materia prima condiciona el proceso de fabricación. En líneas generales, para fabricar acero a partir de aravio se utiliza el convertidor con oxígeno, mientras que partiendo de chatarra como única materia prima se utiliza exclusivamente el horno de arco eléctrico, proceso electrosiderúrgico. En el programa de hoy les vamos a explicar dos procesos de fabricación, el primero en el horno eléctrico y otro en el alto horno. Comencemos con el horno eléctrico. Los hornos eléctricos son recipientes de chapas de acero revestidos interiormente de material refractario, ácido o básico de acuerdo con el tipo de acero que se desea obtener. Existen hornos de arco eléctrico que pueden contener hasta 270 toneladas de material fundido. Utilizando este tipo de horno se pueden alcanzar temperaturas de hasta 3600 grados centígrados. Para evitar contaminaciones, el material que será refinado se carga en recipientes de cierre hermético. El horno posee electrodos dispuestos verticalmente que descienden hasta unos pocos centímetros de la superficie del material y producen un arco eléctrico que saltan entre los electrodos y la carga. Por efecto de este campo eléctrico de alta potencia, el hierro esponja funde y permite la separación de la escoria y la ganga, que son las impurezas y componentes no metálicos contenidos en el hierro. El producto obtenido es acero líquido que se obtiene por un sistema de sangrado. Las materias primas que ingresan en el alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba, el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno que eleva la temperatura hasta unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al material y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor del 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en etalage permite que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el aravio. Un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno
La escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla situado en el inferior, llamado piquet, y fluye hacia vagones externos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre 91 y 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente convertido en acero. Por otro lado, existen numerosas aleaciones que aportan de diversas propiedades a este material. El primero es la aleación con el níquel. Este mejora las propiedades del tratamiento térmico, reduciendo la temperatura de endurecimiento y distorsión al ser templado. La aleación con níquel amplía el nivel crítico de temperatura, no forma carburo u óxido. Esto aumenta la resistencia sin disminuir la ductilidad. El cromo se utiliza con frecuencia junto con el níquel para obtener la tenacidad y ductilidad proporcionadas por el níquel y la resistencia al desgaste y la dureza que aporta el cromo. Continuamos con el molibdeno. Mediante el aumento de penetración de temple, mejora las propiedades de tratamiento térmico, aumenta también la dureza y resistencia a altas temperaturas. En tercer lugar tenemos el vanadio. Es un fuerte desoxidante y promueve un tamaño fino de grano, mejorando la tenacidad del acero. El acero al vanadio es muy difícil de suavizar por revenido, por ello se utiliza ampliamente en aceros para herramientas. Imparte dureza y ayuda en la formación de granos de tamaño fino. Aumenta la resistencia al impacto y a la fatiga. Seguimos con el cromo nombrado anteriormente. Aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión. Su adición origina la formación de diversos carburos de cromo que son muy duros. Sin embargo, el acero resultante es más dúctil que un acero de la misma dureza producido simplemente al incrementar su contenido en carbono. La adición de cromo amplía el intervalo crítico de temperatura. Finalizamos con el manganeso, que es un elemento básico en todos los aceros comerciales. Actúa como un desoxidante y también neutraliza los efectos nocivos del azufre, facilitando la laminación, el moldeo y otras operaciones de trabajo en caliente. Aumenta también la penetración del temple y contribuye a su resistencia y dureza. Continuamos con las fundiciones. Estas son aleaciones de hierro-carbono donde el contenido en carbono varía entre el 1,76% y el 6,67%, aunque estos porcentajes no son completamente rígidos. Comúnmente las más usadas están entre los valores de 2,5% y 4,5%, ya que las de mayor contenido en carbono carecen de valor práctico en la industria. Además de hierro y carbono, lleva otros elementos de aleación como silicio, manganeso, fósforo, azufre y oxígeno. Según el diagrama de equilibrio estable o metastable, dependiendo de distintos factores, principalmente de si se produce o no la grafitización. Obtienen su forma definitiva por colada industrial, permitiendo la fabricación con relativa facilidad de piezas de grandes dimensiones y pequeñas complicadas. Las fundiciones son más baratas que los aceros y de fabricación más sencilla por emplearse instalaciones menos costosas y realizarse la fusión a temperaturas más bajas que este primero. Además, son más fáciles de mecanizar y de moldear, y se emplean en la fabricación de piezas de gran tamaño, tales como bancadas de maquinarias, calderas, carcasas, etc. Actualmente se fabrican fundiciones con excelentes propiedades mecánicas, haciéndole la competencia a los aceros tradicionales. Continuamos con los metales no ferrosos. Un metal no ferroso es un metal incluyendo aleaciones que no contiene hierro en cantidades apreciables. Importantes metales no ferrosos incluyen aluminio, cobre, plomo, níquel, estaño, titanio y zinc, y aleaciones como el latón. Los metales preciosos tales como oro, plata y platino y metales exóticos o pocos comunes tales como cobalto, mercurio, tungsteno, berilio y bismuto. Comencemos con estaño. Su densidad es relativamente elevada. Su punto de fusión alcanza los 231 grados centígrados. En estado puro tiene un color brillante, pero a temperatura ambiente se oxida y lo pierde. A temperatura ambiente es muy blando y flexible, sin embargo al calentarlo es frágil y quebradizo. Por debajo de los menos 18 grados centígrados se empieza a descomponer convirtiéndose en un polvo gris.
Sus aplicaciones más importantes son la fabricación de hojalata y para proteger el acero contra la oxidación. Seguimos con el cobre. En la naturaleza se encuentra como cobre nativo o formando minerales compuestos. Su punto de fusión es de 1083 grados centígrados. Es dúctil, manejable y posee una alta conductividad eléctrica y térmica. Se usa para campanas, engranajes, cables eléctricos, motores eléctricos, entre otros usos. En tercer lugar tenemos el titanio, con una densidad de 4,45 kilogramos por decímetro cúbico. Su punto de fusión es 1800 grados centígrados y tiene un alargamiento del 5%. El aluminio se obtiene a partir de la bauxita. Su densidad es de 2,7 kilogramos por cada decímetro cúbico. Su punto de fusión es de 660 grados centígrados. Es muy ligero e inoxidable, un buen conductor de la electricidad y del calor. Se emplea en la aeronáutica y la automoción. El plomo es un metal de color gris azulado muy brillante. Dentro del metal común es el más pesado. Su elevada plasticidad le permite ser trabajado fácilmente en frío. Este metal jamás debe de estar en contacto con bebidas y alimentos. Es un metal gris azulado, blando y pesado. Se corta fácilmente con un cuchillo. Su resistencia a la corrosión atmosférica y al ataque de los ácidos hace que sea muy útil. En penúltimo lugar tenemos el níquel, que es un metal blanco ligeramente pálido y brillante. Es duro y muy tenaz cuando contiene una pequeña cantidad de carbono. Se vuelve maleable dejándose laminar. En pequeños porcentajes de magnesio es muy resistente a la corrosión atmosférica y aliado a hierro le imparte gran resistencia a la oxidación. Estas aleaciones se usan para fabricar monedas, joyas y artículos tales como válvulas e intercambiadores de calor. La mayor parte del níquel se usa para fabricar acero inoxidable. Los compuestos de níquel se usan en niquelado, para colorear cerámica, para fabricar baterías y como catalizadores, que son sustancias que aceleran las reacciones químicas. Finalizamos con el zinc. Es un metal de color blanco azulino que funde a 419 grados centígrados y hierve a los 907. El zinc a temperatura ambiente es frágil y resistente a la corrosión en condiciones normales, pero cuando se une el contacto con el aire húmedo se opaca al formarse una película de bicarbonatos básicos de zinc. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que mañana nos vean. Muchas gracias.